Hoy nos sumergimos en una de esas ideas que, cuando la entiendes, te cambia un poco la forma de ver las cosas. Hablamos del interaccionismo simbólico y de cómo, sin darnos cuenta, estamos constantemente construyendo el mundo que nos rodea. A ver, pensemos un momento en esta situación. Es algo que seguramente a todo el mundo le resulta familiar. No somos exactamente la misma persona con la familia que con las amistades de toda la vida, que en una reunión de trabajo. Cambiamos el registro, ¿verdad? La pregunta es, ¿eso significa que somos falsos o hipócritas? Bueno, pues esta teoría propone algo mucho más interesante. Sugiere que nuestro mundo social no es algo que está ahí, fijo, inamovible, sino que es algo que creamos activamente, cada día, en cada charla, en cada gesto. Para entender bien de dónde sale esta idea, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo y en el espacio, porque como muchas grandes teorías, esta nació en un lugar y un momento muy concretos. Estamos en Chicago, a finales del siglo XIX, una ciudad que está, literalmente, explotando. Olas de inmigrantes, un crecimiento industrial brutal. Era un hervidero de culturas, de conflictos y de cambios. Y en medio de todo ese caos, un grupo de pensadores empezó a preguntarse, ¿cómo es posible que una sociedad así, tan diversa, se mantenga unida? Y de ahí surge esta idea. En esencia lo que nos dice es que el significado de las cosas no es algo que venga de fábrica. Lo creamos y lo negociamos entre nosotros. Por ejemplo, una silla. No es solo un trozo de madera con 4 patas. Puede ser un sitio para descansar, un trono improvisado para un niño o un obstáculo en medio del pasillo. El objeto es el mismo, pero su significado cambia según la interacción. El gran arquitecto detrás de todo esto fue George Herbert Mead, una mente absolutamente brillante que, y esto es muy curioso, en realidad nunca publicó un libro. Todo lo que sabemos de sus ideas nos ha llegado a través de los apuntes que tomaron sus alumnos. La idea más revolucionaria de Mead, la que de verdad lo cambia todo, es esta. Nuestro sentido de identidad, nuestro yo, no es algo con lo que nacemos, es un producto social. Lo vamos construyendo poco a poco, al interactuar con los demás y, sobre todo, al empezar a vernos como creemos que nos ven los otros. Para explicarlo mejor, Mead dividió ese sí mismo en 2 partes. Por un lado tenemos el yo, que es nuestra parte más dura, la respuesta impulsiva, lo que nos sale sin pensar. Y por otro lado está el mí, que es básicamente la sociedad dentro de nuestra cabeza. Es el conjunto de normas, actitudes y expectativas de los demás que hemos ido interiorizando. Nuestra vida es un diálogo constante entre ese impulso del yo y el control social del mí. Y ese mí se forma gracias a lo que Mead llamó el otro generalizado. Aunque el nombre suena un poco abstracto, es algo que usamos constantemente. Es esa voz interna que nos dice cómo comportarnos en ciertas situaciones. Por ejemplo, es lo que nos hace guardar silencio en una biblioteca, aunque no haya nadie mirando. No es una persona concreta, es la idea que tenemos de lo que se espera en general. Mead decía que este proceso de desarrollo ocurre en etapas. Empieza en la infancia con el juego simple, cuando un niño o una niña juega a ser mamá o doctor, imitando a una persona concreta. Luego pasa al juego organizado como un partido de fútbol, donde ya no solo tienes que saber tu papel, sino el de todos los demás para que el juego funcione. Y finalmente, de ahí se llega a interiorizar las normas de toda la comunidad, formando ese otro generalizado. Muy bien, ya tenemos las bases filosóficas de Mead, pero ahora hacía falta alguien que cogiera esas ideas y las convirtiera en una perspectiva sociológica clara y definida, y ese fue su alumno, Herbert Blumer. Blumer fue, por así decirlo, el que empaquetó y le puso la etiqueta al producto. Fue él quien acuñó el término interaccionismo simbólico y dedicó toda su carrera a defender y explicar estas ideas. Y una de sus grandes contribuciones fue coger todo el pensamiento, a veces denso, de Mead y destilarlo en 3 premisas. 3 ideas muy sencillas en apariencia, pero con una potencia increíble. Vamos a verlas. La primera es sobre el significado. Actuamos en función de lo que las cosas significan para nosotros, no por lo que son objetivamente. La segunda, la fuente. ¿De dónde sale ese significado? Pues de la interacción con los demás. Y la tercera y clave es la interpretación. Esos significados no son fijos, los estamos reinterpretando y modificando todo el rato. Pensemos en un anillo de boda. No es solo un trozo de metal, tiene un significado enorme que hemos construido socialmente y que cada persona interpreta. Y ahora damos un salto y nos encontramos con Erving Goffman. Si Mead fue el arquitecto y Blumer el constructor, Goffman sería el dramaturgo. Un sociólogo fascinante, difícil de clasificar y con una visión de la vida social, digamos que un poco más teatral y, ¿por qué no?, más cínica. Para Goffman, la metáfora perfecta para entender la vida social era el teatro. El mundo entero es un escenario, como diría Shakespeare, y todos nosotros no somos más que actores interpretando un papel. Nuestras interacciones son en realidad actuaciones. Y como en cualquier teatro, distinguía 2 zonas clave. El escenario o front stage
que es donde actuamos para el público, donde cuidamos nuestra imagen y seguimos el guión social. Una entrevista de trabajo es el ejemplo perfecto. Pero luego está el backstage, lo que ocurre entre bastidores, donde nos quitamos la máscara, nos relajamos y podemos ser nosotros mismos, lejos de la mirada de la audiencia. Esto lo ilustra muy bien. Todo es un esfuerzo constante por construir y presentar una versión concreta de nosotros, por gestionar esa fachada para que nuestra actuación sea creíble. Es un trabajo a tiempo completo. Y es que el enfoque de Goffman era radicalmente micro. A él no le interesaban tanto las grandes estructuras sociales como la política o la economía. Lo que le obsesionaba era la mecánica del encuentro cara a cara, el aquí y el ahora de cada interacción. Bien, hemos visto a Mead, a Blumer y a Goffman. 3 enfoques que parecen distintos. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? ¿Cuál es el hilo rojo que los conecta a todos? Pues aunque cada uno usara su propia metáfora, Mead la conversación, Blumer la interpretación y Goffman el teatro, todos estaban de acuerdo en una idea central, una idea que de verdad era revolucionaria. Y esta es la gran conclusión. La sociedad no es una especie de jaula de hierro que nos viene impuesta y nos controla. Es más bien algo fluido, un proceso que nunca se detiene. Un edificio que estamos construyendo y reconstruyendo entre todos, ladrillo a ladrillo, con cada saludo, cada conversación, cada mirada. La sociedad no es algo que nos pasa, es algo que hacemos. Y esto nos deja con una última reflexión. En esta gran obra de teatro que es la vida, ¿qué somos? ¿Estamos escribiendo nuestro propio guión sobre la marcha o en realidad solo estamos interpretando un papel que ya estaba escrito para nosotros? Es una pregunta que probablemente no tiene una respuesta única.